Saludos, saludos. Nosotros somos el equipo de Foro de Opinión hoy completito. Parece que la convocatoria de anoche, la locución del expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana hasta anoche, el doctor Leonel Fernández, nos convoca aquí al equipo completo, al staff de Foro de Opinión. Permítame darle la buenas tardes a Magua Moquete Paredes. Don Magua. Gracias, para mí es un grato placer poder estar acá. Y a todos ustedes, la satisfacción inmensa de compartir este foro de opinión, y yo traslado este saludo afectivo a nuestro directísimo David Tijeda Peña. Bueno, como el tema principal del día de hoy ha sido la renuncia de Leonel Fernández, que se ha ido en el ala izquierda. David, con la izquierda venga. Bien, señores, el tema obligado en la locución de Leonel no dijo nada que la gente no supiera, solamente faltaba que lo dijera él mismo, pero era voz populis, la renuncia del doctor Leonel Fernández. Hoy ha habido, desde anoche, ¿verdad?, reacciones en diferentes medios de comunicación, postura de importantes sectores opinólogos de los medios, cada quien con su enfoque. Nosotros tenemos el de nosotros, y sobre ese particular, entonces, vamos a tratar una parte importante del programa en el día de hoy. Yo, por mi parte, pudiera decirle a ustedes que vi a Leonel haciendo un recuento histórico y haciendo alusión a su gran capacidad de oratoria que tiene el doctor Leonel Fernández. Pero pienso yo que en ese enfoque de historia se desenfocó desde el punto de vista de que, aunque son ciertas una parte de las cosas que dijo, obvia que los tiempos cambiaron, que las ideologías se perdieron, de que los partidos hoy por hoy y los militantes de los partidos hoy por hoy actúan acorde con la conveniencia, con la coyuntura del momento. Una cosa que aprendimos en las aulas es que la política es una ciencia porque cambia, y los cambios hay que estarlos estudiando. Y justamente el mes próximo se van a cumplir, Magua y David, amigos televidentes, 46 años de la salida del Partido Revolucionario Dominicano del profesor Juan Bosch. Nunca pudo ser presidente de la República. Y no se fue por un problema interno, según dijo él, el profesor Juan Bosch, ni se fue por resabio de un proceso convencional, sino porque los argumentos del profesor Juan Bosch en ese momento, y hay que decírselo a la gente, era que él entendía que el PRD del momento había cumplido su ciclo histórico. Un líder trascendente, de empuje, carismático, que se peleó con la figura principal en el Partido Revolucionario Dominicano, lo fue Jacobo Magluta Azaro. Formó el PRI, Partido Revolucionario Independiente. Nunca fue presidente. En ese momento prácticamente el PRD se disolvió porque Jacobo Magluta se llevó una tajada para el PRI y el doctor José Francisco Peña Gómez formó el Bloque Institucional Socialdemócrata, PIS, partido que luego le dio a su hijo, José Fran, que ha hecho muchísimo negocio con esa organización política. Parece ser que los partidos políticos se convirtieron en un momento determinado en una mercancía. No era un conglomerado de gente que pensaba y que luchaba por la mejoría de las condiciones, no una mercancía. Yo negocio con fulano, y con quien primero pactó José Fran, como se le conoce, fue con el PLD. Esa fue la gran sorpresa. Luego le dieron Balaguer, ganancia de causa a Peña Gómez, porque Balaguer entendía que necesitaba ese equilibrio ahí atrás. Y anoche, y con este último desprendimiento, y lo corto ahí porque en el PRD se dio recientemente un desprendimiento importante
la salida de Hipólito Mejía y la formación del PRM, que se llevó evidentemente la inmensa mayoría. Ahí se fue el liderazgo fundamental de ese partido, que no es lo que está ocurriendo ahora en el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel se ha ido y han renunciado unas cuantas personas, muchos de ellos con cargos en la administración pública, prácticamente sin ninguna importancia. Diría yo que botelluzes. Renunciaron del gobierno, pero la gente que no tenía ninguna función. Lo único que pasaba es que cada fin de mes entraba un buche de dinero en la cuenta personal de cada una de esa gente. Hay uno que renunció de la provincia de San Juan, ese compitió ahora. Si él hubiese podido estar en la boleta, él no hubiese renunciado, el doctor Merán. Él hubiese quedado ahí como se quedó Félix Bautista. Y como se han quedado toda la gente de Leonel, que ganó proceso. Que el propio Leonel le dijo que no se vaya, que se queden. En una acción un poco extraña, ¿verdad? Porque se supone que un liderazgo de esa naturaleza o de la dimensión que uno tiene en la cabeza debe haber convocado a toda la gente que se vaya. Se ha ido gente importante. Fue el presidente, para hablarle en términos orgánicos, del Comité Municipal de San Juan de la Maguana. Es simbólico lo de San Juan de la Maguana porque el presidente es de San Juan de la Maguana y entonces la salida del presidente de un organismo de dirección tan importante, bueno, pues tiene un simbolismo, aunque él sigue siendo un seguidor del doctor Leonel Fernández. Para que ustedes entren en la parte de ustedes, quiero hacer ese esposo así, rápido, para decir que difícilmente alguien que se vaya de un partido en las circunstancias en que lo ha hecho, el doctor Leonel Fernández, y yo sé que hay mucha gente adolorida con este paso. Yo sé que hay mucha gente que no está con el gobierno, pero aunque son del Partido de la Liberación Dominicana, su dolor es que no están en la nómina, porque los que están en la nómina, que son muchos, mucha gente con posiciones en la administración pública que le estaba haciendo contrapeso al gobierno en su derecho, porque yo puedo tener un empleo. Los empleos no son de un partido, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana o de la gente de Danilo. Los empleos que hay en una administración pública deben ser para la gente con las capacidades y la voluntad de desarrollar un trabajo en beneficio de la sociedad. Pero aquí, en esta caverna política en la que nos desarrollamos, nos desenvolvemos en la República Dominicana, eso no se entiende. Quisiera dejar a ustedes, David, miren, para no abordar mucho, porque pudiera pasarme yo solo el tiempo de esto. Miren, la verdad es que en el PLD hay una lucha por el presupuesto nacional. El desprendimiento de Leonel Fernández del PLD anoche no se trata de una lucha ideológica, no se trata de una lucha por la moral ni por el bienestar nacional. Se trata de una lucha por el control del presupuesto de la nación. El presidente Fernández quiere volver a administrar los fondos públicos, eso es así. Ahora, yo no veo las cosas tan sencillas así. Yo pienso que Leonel Fernández demostró que realmente él tiene gente que le sigue. Él lo demostró. Hay un hecho que a mí me llama la atención y que debe llamar la atención incluso al Partido de la Liberación Dominicana ahora, ya sin Leonel ahí. ¿Qué es lo que al PLD le debe llamar la atención? ¿Y qué es lo que el PLD creo que debe trabajar en esta nueva era que inicia el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, lo primero es que a mí me extraña muchísimo que, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, los competidores, la competidora a senadora, la senadora de la provincia de Santo Domingo, esa señora sacó casi 200,000 votos. Pero los candidatos a alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana en esas primarias del 6 de octubre fueron los siguientes. Primero estaba el Cañero, o sea, el actual alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste. Detrás del alcalde estaba Karen Ricardo, diputada y aspirante a ser alcaldesa de Santo Domingo Oeste. Y estaba el ganador, Tejada, que es una persona que tiene banca de apuestas. Resulta que a mí me resulta extraño que los mayores competidores internos
del PLD en esa provincia eran todos danilistas, todos danilistas. La senadora danilista, Karen Ricardo danilista, el Cañero danilista y Tejada danilista. Y todos ellos sacaron muchísimos votos. Y ahí perdió Gonzalo, mucho a poco. Leonel ganó mucho a poco en la provincia de Santo Domingo. Eso me llama la atención. ¿Qué otra cosa me llama la atención a mí aquí en el Distrito Nacional? Que aquí, siendo candidato a senadores, Roberto Salcedo y Rafael Paz, los dos principales contendientes a la senaduría del distrito, eran ambos danilistas. Y siendo el presidente, el secretario general del partido, supuestamente danilista, aquí en el distrito haya perdido Gonzalo Castillo, señoras y señores, 60 a 36. 60% Leonel Fernández, 36% Gonzalo Castillo. Esto me dice a mí que la dirigencia del danilismo en el Gran Santo Domingo está menguada. Me dice que está menguada y me dice que lo que se hizo desde la corriente que lleva a Gonzalo Castillo a la presidencia no bastó y fue totalmente insuficiente para frenar lo que Leonel Fernández acaba de demostrar. 60-36 en el distrito y lo apabulló allá en la provincia de Santo Domingo. Creo que esa dirigencia danilista que está en el Gran Santo Domingo está totalmente menguada. Incluso el hecho de que a Miriam Cabral, por ejemplo, diputada, una persona de mucha confianza y secretaria de organización del PLD, le hayan también apabuleado, me dice a mí que hay que reinventarse o hacer una reingeniería, ¿verdad?, de la campaña de Gonzalo Castillo. Con respecto al uso de los medios de comunicación, esa parte también, aquí en el Gran Santo Domingo, se notó una superioridad en el manejo de las redes sociales y de los medios de comunicación de la gente de Leonel por encima de quienes estaban apoyando a Gonzalo Castillo. Ahí también debe haber una reingeniería sobre la base de los medios de comunicación y el manejo que se le dio, que fue totalmente malo, totalmente malo. Entonces, ¿dónde Leonel se equivoca? Donde él dice que el promedio de votación en el país fue el 25% y que sorprendentemente, según Leonel, en el sur fue el 70%. Yo no sé por qué a Leonel le sorprende que en el sur sea 70%. Si Leonel, en los años que gobernó, el sur fue abandonado por Leonel Fernández. El sur, a ser la región más pobre del país, entonces la gente pobre, los más depauperados, saben que su voto cuenta ese día. Y esa gente hicieron valer su voto ese día. Y por eso fue, como él mismo señala en su discurso, que todavía a altas horas de la noche del día 6 de octubre, cuando supuestamente las mesas se cerrarían a las 4 de la tarde, aún continuaban las personas llegando. Los presidentes de las mesas electorales habían dicho que mientras había gente en la fila, no se le podía coartar el derecho al voto. Creo que Gonzalo Castillo ganó limpiamente con los votos del sur, especialmente, y los de Santiago, que fueron numerosos. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que analizar. Muchas cosas. Por ejemplo, en Monteplata, donde el senador de Monteplata, por el PLD, que es danilista, tiene un gran liderazgo. Igual liderazgo tiene, por ejemplo, Calderón. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la diferencia entre Azua y Monteplata? Que mientras Calderón fue coherente y encauzó el voto de Azua hacia él y hacia Gonzalo, en el caso del senador por Monteplata, él encauzó el voto para él, pero no para Gonzalo. Eso ocurrió con Charlie Mariotti, allá en Monteplata. Y si usted lo va tomando así uno por uno, se va dando cuenta que hubo una negociación del voto con respecto al liderazgo de gente que dicen ser danilistas, pero de la boca para afuera, no en los actos. ¿Qué ocurrió en la provincia de San Juan? Que Félix Bautista gana la nominación a la senaduría por el PLD, pero pierde a Leonel. ¿Por qué? Porque la candidata a senador y contrincante de Félix Bautista se empeñó ella de hacer una campaña a favor de Gonzalo Castillo.
de buscarle voto a voto a Gonzalo Castillo. Entonces se nota el trabajo de ella con respecto al apoyo a Gonzalo Castillo. Entonces, cuando usted recorre el país, y yo tengo la nota aquí, que puedo leerla después, de las provincias cuyos precandidatos de danilismo arrasaron, entonces perdió Gonzalo. Todo eso tiene que verse. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy, por ejemplo, hay una Asamblea Nacional de Dirigentes en el PLD porque ha salido el presidente del partido y hay que escoger un nuevo presidente. Con respecto a eso, yo tengo que decir lo siguiente. Si el PLD, Yacir Leonel, se sigue fundamentando y basando en los presidentes de intermedio y la gente que por años ha estado en ese partido y que hoy por hoy han sido siempre funcionarios públicos, que ya son personas cuya labor social y acción social están totalmente desgastadas. Y llegó un momento en que esa gente ya llegó a un punto de que cualquier presidente o coordinador de una parada de motoconcho, un motoconchista, busca más votos que un presidente intermedio en este momento. Porque las cosas han cambiado, como tú dijiste, Rubén, en principio. La política ha cambiado. Y hoy por hoy, esas personas, muchos han muerto, otros están enfermos. Y los que están sanos y bien, que están cobrando bien, son gente que ya no le importa nada. Entonces, el PLD, en esta nueva etapa con Gonzalo, tiene que reinventarse a nivel de los cimientos de ese partido. Entonces, si usted dice, bueno, votó un 33%, vamos a suponer, 30% votó en la primaria, pero si Leonel Fernández mete ese voto de la capital y de la provincia de Santo Domingo, y ese porcentaje del 60% 36 se multiplica por la cantidad de votantes nacionales que habrán en las elecciones generales, entonces hay problemas. Otra cosa antes de terminar, darle paso a Magua, que creo que me estoy excediendo quizás del tiempo. Otra cosa importante que yo creo que nosotros aquí debemos ver. El PRM, es verdad que iban abiertos, con 1.250.000 personas inscritas, pero solamente votaron 320.000. El PRM dejó que los equipos de Leonel y de Gonzalo polarizaran la campaña y quedaron rezagados ellos. Se dice y se cree que mucha gente que del PRM votó por Leonel porque entendía que él como candidato era más fácil de vencer que un candidato de gobierno. Ahora bien, si el PRM no se sacude los zapatos y se sacude, pudiera pasar que en las próximas elecciones también Leonel y el PLD polaricen y el PRM se quede en la gatera por falta de recursos. Porque Leonel Fernández demostró que hay un equipo de inversionistas que está invirtiendo su cuarto en Leonel para sacarlo luego, que está dispuesto a todo. Y si el candidato del PRM, que es Luis Abinader, no entiende que hay que ser inteligente e invertir en esta campaña y se queda rezagado con lo que se dice de tacaño, que supuestamente es Luis Abinader, entonces había problemas y el PRM podría quedar entonces en un tercer lugar. Rubén y yo hemos estado viendo y hemos visto y con experiencia, y ese último congreso que se dio ya en Europa, quedó harto más que demostrado que en estos países de América Latina ya no existen los procesos electorales, sino lo que hay son mercados electorales. Y Leonel ha demostrado que sabe competir en un mercado. Bueno, yo creo que tú has hecho una buena locución para analizar internamente la situación de desempeño en los escenarios del proceso pasado. Ahora hay un nuevo escenario, evidentemente, Magua, que la salida del doctor Leonel Fernández plantea una nueva situación política en el país. Es temprano todavía para definir algunas cosas. Yo soy de los que pienso que no se va a llevar mucha gente, Leonel, como no se lleva nadie casi nunca. Si te va a comenzar un proyecto para formarlo, se va a tomar años. Hay una reacción que ha tenido el presidente y fundador del PTD, Mira, González Espinosa, porque lo menos que se ha dicho, perdóname que vamos, lo menos que se ha dicho que ese partido, yo no lo creo, pero lo que se ha dicho que dieron 10 millones de dólares a ese partido, no lo creo, lo quiero decir aquí responsablemente. Y González Espinosa, en esa asamblea del domingo pasado,
temprano en la mañana, se pronunció en contra de que desaparezca el nombre de su partido por un movimiento, una organización, se va a llamar la Fuerza del Pueblo, que va a encabezar Leonel Fernández. Fue una asamblea en la que participaron connotadas figuras del leonelismo, y él se paró y dijo que no, que una persona que ha perdido un proceso electoral, refiriéndose a Leonel, su tendencia es a bajar, no a subir, y rechazó y le dijo a su compañero de fundación de organización política que él no estaba de acuerdo con eso. De manera que iniciando ese proceso, lo que es el mentor fundador de esa organización, González Espinosa, oriundo de Barahona, que es el dueño, vamos a decir así, porque los partidos aquí son de dueños, por lo menos son partidos pequeños, son pequeñas empresas cuyos activos son los ciudadanos que le aglutinan, que se repartan las posiciones. Ha habido una reacción con eso. Lo cierto es que la salida de Leonel Fernández plantea un nuevo escenario político, Magua Moquete. Mira, el comportamiento del expresidente de la República, Leonel Antonio Fernández Reina, anoche fue un levantamiento sumamente específico, atendiendo al nivel de posicionamiento que ha tenido o que tuvo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Su capacidad discursiva demostró en la justa dimensión de su verdad lo que a él se le valoraba dentro de esa organización política, con la presencia de su fundador y líder, Juan Bosch Gaviño. Entendiendo toda la situación que él planteó y estableció, determinó de que el aspecto histórico y el aspecto coyuntural que manejó esa organización sobre la base crítica del profesor Juan Bosch, que motivaba su pensamiento y su capacidad humanística hacia lo que debe ser la política en República Dominicana, es una demostración de que todos esos preceptos ya finiquitaron dentro de lo que es la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Asumiendo el control de esa realidad, él mantuvo su criterio de buscar un nuevo espacio dentro de esa organización. Pero más que todo, y escuchando con el debido entendimiento las particularidades tanto de David como de Rubén, para mí es válido entender de que la participación del discurso y la salida de Leonel Fernández tiene dos lecturas que yo la considero sumamente importante. La primera es: ¿cuál será o cuál sería el futuro del Partido de la Liberación Dominicana con un alto dirigente de las condiciones de más de 46 años en esa organización, que asumió unos controles políticos internos y externos sin él en este momento? No es casuístico de que la reunión que tiene en este instante esa organización política no es un aspecto protocolar, es parte de la crisis sistemática que existe dentro de esa organización, y asumiendo lo que decía Joaquín Balaguer Ricardo, que en política lo más trascendente es sumar y multiplicar. La salida, por más que se quiera entender y por más que se quiera subestimar el nivel de posicionamiento de Leonel Fernández, le hace un duro revés hacia lo que debe ser esa organización política. Y esta sesión permanente que tiene en este instante esa organización es una muestra sustancial y determinante de que hay conflicto interno, organizacional, ético y moralético dentro de esa organización. Yo creo fundamental, y asumiendo la palabra de hacer una nueva reingeniería en este instante de ese partido, es sumamente lógico entender de que el Partido de la Liberación Dominicana va a tener dos frentes importantes, y yo lo voy a establecer. Anoche sonaron los tambores de la batalla o de la guerra que va a asumir Leonel Fernández en contra de su propia organización, por encima de su pasión. Primero, determinó que van para afuera. Segundo, que va a ser una oposición férrea dentro de su propia organización. Ese primer elemento. El segundo elemento es la parte sustancial del Partido Revolucionario Moderno.
Y si nosotros colegimos en este instante el nivel de posicionamiento que ha establecido David Tejeda en este instante sobre el nivel de limitación que tuvo esa organización en el Santo Domingo, es una clara demostración de que hay una situación de poco probable, existencial y determinante de esa organización en el aspecto organizacional y seguir los mismos preceptos del Partido de la Liberación Dominicana y asumiendo el control de Danilo Medina Sánchez. Con estos dos frentes que se estiman en este instante, el primero, reitero, de Leonel Fernández, con una organización que está nueva, está fulgurante, está en el interés nacional, está en las condiciones óptimas hacia lograr un nivel de posicionamiento sumamente lógico, va a ser sumamente decisorio de que va a flaquear al Partido de la Liberación Dominicana. El otro punto es el PRM, que está fortalecido y asumiendo también el aspecto teórico de que sumó en este proceso de las primarias, queda evidenciado de que son dos frentes que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana en este instante, sin sumarle la parte opositoria de los demás partidos que están agazapados en este instante, tratando de buscar un espacio sustancial ante la situación política del Partido de la Liberación Dominicana. Coligiendo mi idea, yo creo que el PLD en este instante está en una situación sumamente lastimera y que puede lograr, si se quiere, un nivel de posicionamiento si hay una introspección de conocer sus verdaderas limitaciones en este instante dentro del aspecto político del país. Mira, no hay duda de que, reitero, la salida del doctor Fernández cambia el escenario. Ahora bien, si el doctor Leonel Fernández se dedica a enfrentar a sus antiguos compañeros que lo llevaron 3 veces a ser presidente de la República, vamos a decir que se fortalece. Se está diciendo por ahí, lo ha dicho Freddy Pérez, sobre la posibilidad de que el Partido Reformista asuma al doctor Leonel Fernández. Si Leonel Fernández se sale del PLD para dividir la oposición, yo aquí en este programa juramento a Gonzalo como presidente de la República. Ahora, si Leonel Fernández va a fortalecer la oposición, yo digo que aquí en este programa el presidente es Luis Abinader. Porque hay un tema que está en discusión. Hay dos cosas. La gente tiene la apreciación de que la gente que se queda en el Partido de la Liberación Dominicana y que ganó candidatura, pudiera buscar su voto, pero pudiera dividir en la presidencial. Hay un amigo televidente que acaba de llamarnos, informarnos, diciendo, no, eso es un rum. Yo veo eso poco probable. Ahora, yo no creo, yo no le doy, yo lo digo de manera responsable, ese empuje y esa fuerza al doctor Leonel Fernández. Que sacaron 2 millones de votos en firma, y el PLD en su conjunto, él y Gonzalo sacaron 1.700.000 votos. ¿Dónde están los votos de Leonel? Ahora, los votos de los partidos no son de la persona. Generalmente son los militantes, se identifican con un candidato u otro, pero sumariamente son de su organización política. Yo diría que hay que esperar a ver qué va a pasar, pero yo no le doy esa ventaja que en términos psicológicos alguna gente se está haciendo. Hay muchísima gente por ahí. Y bueno, pudiera irse por lo que quiera, pero ya hay un movimiento en la base del Partido de la Liberación Dominicana llamando a la militancia, a su compañero a mantenerse compactado. El triunfo del Partido de la Liberación Dominicana ha consistido, entre otras cosas, además de su trabajo y de su cohesión y disciplina del pasado, a los fracasos que ha tenido el PRD, su dirigencia y el Partido Reformista también, por ahí cruzaron. Y hoy por hoy, muchos de esos partidos, como el PRD y el Partido Reformista, son organizaciones bisagras. Vamos a poner la cosa clara. Aquí se ha dado, está todo un movimiento de organizaciones políticas. Los que están aliados con el partido de gobierno, todos esos partidos han juramentado en la asamblea de su organización, han candidateado oficial, su candidato oficial, Gonzalo. Otros partidos han hecho lo propio con la candidatura de Luis Abinader. Okay, aquí se está trabajando sobre la figura de Gonzalo Castillo y Luis Abinader, aquí no hay más. Ahora, aquí hay gente que le ha hecho un buen trabajo al Partido de la Liberación Dominicana.
Gente que cree que puede ser presidente de la República y no tienen voto ni siquiera en su casa, pero que no fortalecen a la oposición. Por eso yo digo, Leonel tiene dos caminos. O divide a la oposición y permite que su partido siga en el poder con Gonzalo, o se va del PLD como se fue en el día de anoche y se arrima a Luis Abinader para poder derrotar al PLD. No hay de otra. Vamos a una pausa y regresamos en breve segundos. Bien, señores, estamos de regreso. Parece que el compañero Maguao Moquete está dolorido. Está sangrando por la herida. No, estamos analizando la situación. Maguao quería que Leonel fuera el candidato. Hay una discusión que establece Estamos bajando el estadísticas. artículo de la ley electoral que prohíbe que después de usted haberse presentado por una organización política, atención país, después de usted haberse presentado por una organización política a una candidatura, dice la ley, consíguela por ahí, David, Sí. dice la ley que usted no puede entonces ser candidato de otra organización. Eso significa que Leonel Fernández se ha ido del Partido de la Liberación Dominicana, pero para los que están haciéndose cocote por ahí, y lo veremos los días por venir, Leonel no puede ser candidato por ningún partido. Sí, aquí está, Rubén. Precisamente dice, Bueno, vamos a ver. títulos 13 de los candidatos de partido, sección 1 de la nominación, artículo 133, derecho a proponer candidato. Toda candidatura será sustentada por un partido, agrupación política y movimiento político, siempre que se ciña los requisitos, formalidades y plazos para que ello se establezca más adelante. Artículo 134, transfugismo a las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Vuelve esa parte. Artículo 134. Eso es interpretativo. Transfugismo en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo o a un cargo de elección no podrán ser postuladas para ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Bueno, ¿tú sabes por qué se incluyó ese artículo en la modificada ley electoral? Significa que aquellas personas que participaron en el proceso de primaria de un partido no podrán irse en ese mismo proceso a ser candidatos a otros partidos, movimiento, agrupación. Eso se dio porque en el proceso pasado mucha gente del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD, que no ganaron o que no ganaron los procesos, resultaron ser candidatos de otra organización a la misma posición. Esto hay que aclararlo, porque aunque el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, lo ha dicho en el día de ayer, hay que reiterárselo a la gente, porque por ahí hay una gente pensando que Leonel va a ser candidato de un partido, y que esa nueva agrupación que tiene una plataforma legal y que fue en una asamblea cambiado de nombre para dejarse de llamar Partido de los Trabajadores Dominicanos por la Fuerza del Pueblo, que fue lo que dije ahorita, rechazó el fundador de ese partido del PTD, González Espinosa, José González Espinosa, presidente fundador, un militante consabido, un cuadro del izquierdismo de la República Dominicana. Eso es lo que está diciendo que Leonel, y si el Partido Reformista, que no lo creo, óigame bien, que no lo creo, va a postular a Leonel, que probablemente Quique y ese grupo, por un problema, si se quiere, de agradecimiento al doctor Fernández, porque aquí a los presidentes hay que agradecerle. Aquí los presidentes le ponen una tarja a las obras que hace, y dice, eso lo hizo Rubén Tejeda, pero yo no he puesto un chel, el pueblo fue el que gastó esos cuartos, yo lo administré, y ese edificio entonces me da la gloria a mí. Porque así tenemos, aquí hay problemas. González Espinosa, Rubén, dijo que el PTD
es como si fuera su hijo. Y que lo han matado. Y aceptar a Leonel Fernández es como traicionar a ese hijo. Máximo, un presidente, una persona que ha salido de una organización que la historia lo que dice es que irá en picada. No, Entonces, perdón, dame 30 segundos. Lo que pasa también es de que el Partido de los Trabajadores Dominicanos nació con un propósito que fue el desprendimiento de muchos sindicatos, especialmente de los ingenios. Y yo recuerdo cómo nació el PTD, que nace precisamente de muchos trabajadores y empleados del Ingenio Río Jaina y de varias entidades públicas, Choferiles. sí, choferiles y todo esto, pero en el fondo esa organización y Antonio Florián, que lo conozco perfectamente bien y yo tenemos una vinculación muy estrecha, yo que fui director que trabajé en el Consejo Estatal del Azúcar y conozco muy bien cómo nace esa organización, nació con ese propósito de ser una fuerza motriz para los trabajadores de los ingenios azucareros de República Dominicana. De todas maneras, el propósito fundamental de esa organización no ha cuajado, se reúnen, pero eso se ha convertido en una sigla en el PTD como tal, están aquí en la Bolívar, pero no han logrado un elemento sustancial en este instante. Ahora bien, el posicionamiento de esa organización se le está dando en este instante un nivel de prioridad para que pueda buscar un espacio social y político en el país y no necesariamente se va a desmembrar, sino que se va a tener un elemento de fortalecimiento, de unificación con otra organización. Por ahí que anda el caso. buen trabajo, Magua. No, muy buen trabajo, ¿tú me entiendes? Buen trabajo, Magua. Bueno, esta tarde ya están llegando los delegados de las diferentes provincias, municipios, regiones del país, al Centro Olímpico, específicamente en el pabellón de karate. Se está dando la presencia masiva de los presidentes provinciales, de intermedios, los miembros del Comité Central, los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, justamente para delinear lo que van a ser las estrategias de trabajo con cara al proceso electoral por venir. Evidentemente que la salida del doctor Leonel Fernández replantea el escenario. Y lo decía David ahorita, y yo pienso que sí, que tiene muchísima razón. El Partido de la Liberación Dominicana y su liderazgo habrán de tener que hacer reingeniería en los trabajos políticos por venir si quieren tener resultados. Hasta ahora el PLD ha tenido resultados positivos porque ha ganado su proceso. Las cosas se miden por resultados. Un hecho a resaltar es que en esta asamblea del día de hoy va a quedar posesionado como presidente de ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que por mandato de los estatutos del PLD, el secretario general sustituye en las circunstancias en que se ha originado la salida del presidente, sustituye al presidente. Es decir, que a partir de ahorita, a las 4 de la tarde, el nuevo presidente del Partido de la Liberación Dominicana es el doctor Reinaldo Pared Pérez. Presidente en funciones. ¿Hay algo, en transición, hay algo, hasta que llegue el Congreso. Sí, algo importante, Rubén. Hasta ahora, todas las renuncias que se han producido en el PLD han sido de personas que no están en puestos públicos. Prácticamente hay algunos subsecretarios que han renunciado, un embajador en Cuba, pero quienes se han ido, los 5 miembros del comité político que han renunciado, son gente que no tienen nada, ningún puesto importante en el PLD, en el gobierno, y son gente que no representan hasta ahora ningún caudal electoral. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, Alburquerque no representa ningún caudal electoral, tampoco lo representa Franklin Almeida, tampoco lo representa Roberto Rosario, tampoco lo representa Bauta Roja, y Leonel sí representa ese caudal, pero esos 4 no representan ese caudal. En el día de hoy, esa asamblea que se ha llamado en el PLD también le va a decir a la dirigencia cuáles están con Gonzalo y cuáles están con Leonel. Hay gente, los que no van, sin una excusa, se va a saber, no vinieron porque están con Leonel. No, pero hay gente que va. También. Hay gente que va que están con Leonel. No, porque Leonel ha instruido a ellos que vayan.
Los líderes instruidos pero que vayan. el PLD no puede caer tampoco Pero ven en acá, una cacería. pero es puede caer en una cacería. que un asunto no puede Yo lo veo ser. como nervioso, Magua. No, ¿Qué no le estoy pasa? nervioso, Tómese pero un poquito de agua. no, tranquilo. Magua votó por Lionel. No, porque él se siente- no, tranquilo. No, lo que estamos haciendo un poco de luz ante esta varaunda de opiniones políticas y sociales que hay en el país, porque un asunto es con guitarra y otra cosa es con violín. O sea, en este instante yo pienso que lo que debe fortalecer es la unificación del Partido de la Liberación Dominicana. Y pienso, Magua, que Danilo va a responder. Danilo, ante lo que... Lionel dijo ha asumido anoche- un mutis en este No, instante. no, eso fue anoche, Magua, que mutis. No, él va a responder. Danilo Medina No, pero que va a responder. hoy las redes sociales han hecho una cronología de, como respuesta al discurso del doctor Fernández, hoy se ha publicado una cronología de hechos del acontecer político en donde Danilo había sacrificado posiciones para beneficiar al doctor Leonel Fernández. Pausamos, regresamos en breve segundo. Bueno, estamos aquí de regreso ya en la parte final del programa. Hay no sé cómo decirle, David, Magua, hay una espinita que está molestando en el zapato del Partido Revolucionario Moderno. Son las declaraciones que ha dado el alcalde del distrito, David Collado, de que le han llegado algunas propuestas de organizaciones políticas para convertirse en el candidato presidencial. Del PRD, por ejemplo. Por ejemplo, del PRD, supuestamente, ¿verdad? Hay que decirlo así, y que le han llegado otra propuesta para ser candidato vicepresidencial, se dice que del PLD, esa propuesta. Y esto ha provocado que inmediatamente elementos de esos rápidos que tenemos y puestos al pleito dentro del Partido Revolucionario Moderno ya hayan anunciado la necesidad de hacerle un juicio político a David Collado. La verdad es que yo oigo mucho hablar de este señor que ha hecho su gestión ahí, la ha hecho bien frente al desastre que representó Roberto Salcedo en el Distrito Nacional, definitivamente. Cualquiera que llegara al ayuntamiento que no fuera Roberto Salcedo, la gente, aunque no hiciera nada, lo iba a ver bien. Fue tan mala esa gestión que hasta lo que no hiciera lo iba a ver bien la gente. Pero yo no sé de dónde se producen números en encuestas fabricadas, digo yo, fabricadas, de que este señor David Collado tiene algún tipo de posesionamiento para ser candidato presidencial. Pero como de poeta y de loco, todos tenemos un poco. La República Dominicana no escapa de esa realidad. Yo no sé si es malo o loco de poeta de lo que se trata con este tema. Mira, y yo estoy convencido, y yo no quiero subestimar en ningún momento, en ninguna circunstancia a David Collado. David Collado es un muchacho joven que proclama un nivel de dignificación de lo que debe ser la política, es emprendedor en el país y ha buscado unos niveles de espacio y porque a sus lados, a su diestra, siempre lo han apoyado económicamente y por consiguiente se ha manejado dentro de una estructura que lo ha visualizado con muchas posibilidades políticas en el territorio dominicano, especialmente en el área metropolitana. Pero atendiendo la situación, y yo pienso que sería un baldón para él involucrarse ya con el Partido Revolucionario Dominicano, porque esa organización, apenas tres letras, no ha logrado ningún tipo de posicionamiento en el aspecto político del país. Posiblemente pueda servir como un escape, una motivación hacia lo que puede ser su trayectoria política, pero entendiendo la situación de desabastecimiento ético que tiene la propia organización, no lograría ningún tipo de posibilidades en esta situación del país, atendiendo de que hay ligas fortísimas, como es el Partido de la Liberación Dominicana, ya en ciernes una organización de Leonel Fernández, el posicionamiento que tiene el PRM y otras motivaciones políticas que andan por ahí agazapadas.
Si nosotros unificamos todo esto, David Collado, mi recomendación, como simple mortal, utilizando tu palabra, es que siga motivándose a nivel del Distrito Nacional, porque entonces va a colapsar y entonces sería peor. Mira, Magua, yo no lo veo así. Yo pienso que David Collado podría ser un excelente vicepresidente de Gonzalo Castillo, especialmente si en esta primaria Leonel se colocó 60-36. El hecho de que David Collado entre en una vicepresidencia le da un empuje en el distrito a Gonzalo, es verdad, importante. Yo pienso que Gonzalo debe fortalecer sus debilidades. Y se vio que en el distrito hay ciertas debilidades frente a Leonel. Si este muchacho, David Collado, ha dicho que sí, que está pensándolo, y él hace ese dúo, él y Gonzalo. Tú sabes que Gonzalo... Vamos por parte. David Collado fue candidato por el Partido Reformista. Fue que lo candidateó frente al conflicto con Fello Suberville. Sí. No, la gente hay que hacer un poquito de historia. Sí, rápido, exacto. se dice que fue bajo el apoyo unánime del PRM. Y danielismo. Y dentro del PRM, Hipólito Mejía de manera particular. Y entonces, usted me dice que es el danielismo. Y usted está haciendo una propuesta para que sea candidato vicepresidencial de Gonzalo. ¿Qué es por fin? No, es que es un híbrido. Él ganó la alcaldía como resultado de un apoyo. Ahí se dio un apoyo de varios. Él es de todito. Sí, pero oye, ¿qué pasa? Pero David Collado, si se mantiene el esquema que hay de 2 periodos para su casa, con un Gonzalo Castillo, con la juventud que tiene David Collado, siendo vicepresidente de la República, tiene como forjar un liderazgo desde la vicepresidencia, que lo puede llevar a él a la presidencia. Quizá él esté pensando en eso, en un partido como el PLD. Recuerden que la historia está en contra de Leonel Fernández. Bosch se fue del PRD, y para que su partido sea gobierno, hubo que pasar 30 años. Magluta y Peña Gómez se fueron del PRD y sus partidos, hoy heredados, nunca han conseguido nada importante. La historia está en contra de Leonel. ¿Por qué? Porque Leonel, al decir que es para afuera que van, le está diciendo al barrendero, a la conserje, le están diciendo al chofer, le están diciendo al oficial militar que ha hecho carrera, que hay un paquete de militares que fueron de alto rango, que están con Leonel, que quieren volver incluso a las Fuerzas Armadas. O sea, Leonel Fernández representa ese pasado de la nación que gobernó en un momento, que quiere volver de nuevo a ocupar sus puestos. O sea, Leonel Fernández lo que está haciendo es empujando, por ejemplo, una persona del PLD que haya votado por Leonel internamente, no lo hará ahora. Mira, yo te voy a decir lo que me dijo Magua hace unos días a mí en el aire a propósito de Leonel Fernández. Esos son sus derechos. Yo por mi parte lo único que le puedo decir a la gente que ve este programa y decirle a los electores, trate de votar por gente nueva. Usted ve gente que ya ganó una posición, que tuvo una posición, no le echemos manteca a puerco gordo. Mañana a las 3 de la tarde estaremos nuevamente aquí en Foro de Opinión.